¿Qué tal, Ricardo? Buen día. Buen día, Gustavo. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Pero muy bien. ¿Cómo anda usted? Bien, bien, bien. No nos podemos tutearnos. Usted Sí. no tutea a nadie. Y a mí me gusta, vio que yo soy medio Antiguo, como pacato en esto, sí. Sí. Bien, bien. Entonces yo le voy a decir a usted. Me gusta mantener la institucionalidad, pese a que Está nos bien, conocemos está de bien, hace muchos años. Está bien, Y ahí- está bien. Es muy común entre Sí, ustedes. sí. Porque establece una distancia. No es Mire, por establecer distancia, es una cuestión de respeto, no más que nada institucional, pero bueno. a la audiencia, ¿eh? También. Al entrevistado no Sí. sé si tanto. No, sí. No se empieza a quejar que siempre lo tratamos bien. La No. pucha, que es quejoso, Ya ¿eh? lo sé. Y yo Usted soy se tiene que gallego, quejar usted en sabe. otros lados, no con nosotros. No, ya sé. Tiene que tocar otra ventanilla. Pero ese es un chiste nada más Ya que sé. hago permanentemente. Ya lo sé. Bueno, Ricardo, a ver, usted la última vez que hablamos usted dijo, bueno, los radicales tendrán que decirnos si el proyecto de reforma laboral y previsional forma parte también de la agenda, y ha pasado ya en el Senado la reforma previsional que atenta contra los jubilados, ¿no? Sí, bueno, tendrán que explicar eso, porque aprueban cosas que hasta el 2015 nosotros consideramos que no se podían aprobar. Tendrá que explicar eso. A mí siempre me cuestionan, a pesar de que yo creo que soy el que más colabora, por lo menos con los argentinos, y el que hace lo que nosotros prometimos que íbamos a hacer cuando celebramos este acuerdo. Son ellos los que tienen que, a pesar de que a mí me preguntan, ¿no? ¿Por qué tengo estas posiciones cuando son las posiciones que nosotros hemos tenido históricamente? Porque no son posiciones personales, ¿no? Son posiciones del partido. Tendrán que explicar ellos si intervinieron en la discusión, si realmente llegaron a la conclusión que había que hacer esto sí o sí, que no había ninguna alternativa. Yo dije ya lo que tenía que decir, que no se aumentaba el poder adquisitivo de los jubilados, lo que ya era de por sí malo, porque es muy bajo el poder adquisitivo, pero ni siquiera se conservaba el poder adquisitivo, porque el índice que se aplica no es un índice que refleja la evolución de los precios de los productos que consumen los jubilados. Uh-huh. Y me preocupa también la desfinanciación del sistema, y me preocupa también, tendrá que explicar los radicales por qué celebraron en todo caso que el fondo de garantía se desprendiera de algunos activos, de acciones que tenían sobre en algunas empresas que son estratégicas para el país. Uh-huh. No sé, habrá que explicar eso. Ahora, ¿no es como que cada vez se alejan más de los principios del radicalismo con la reforma provisional, la reforma laboral, que también van a aparentemente acompañar? Digo, ¿qué margen hay para que personas como usted tan críticas puedan seguir dentro de esa alianza? No, mire, la mejor, a ver, esto es como la iglesia, ¿no? La iglesia somos todos, no la jerarquía solamente. Y hay muchos radicales que piensan como yo. Sí. Y a la pelea nosotros la damos por dentro, tratando de que nuestras convicciones o las opiniones que nosotros tenemos, que hoy no son tan influyentes hacia adentro de la Unión Cívica Radical, en algún tiempo, espero que más temprano que tarde, sean las que puedan influir más sobre el partido. Yo estoy recorriendo todo el país con ese propósito. Mientras tanto, llegará un momento, llegará un momento en el que tendrán que explicarse estas cosas. ¿Ustedes van a participar de la próxima elección del Comité Nacional? Sí, yo soy delegado, sí. ¿Y en una lista que lleva, digamos, a quién va a llevar como presidente o no? No, yo no creo que haya ninguna posibilidad. Estamos trabajando con un grupo de delegados con los cuales discrepamos mucho acerca de la actitud que ha tenido el radicalismo hacia adentro de Cambiemos, con el incumplimiento del radicalismo. Me interesa poner énfasis en esta palabra, porque ha incumplido lo que dijo, ¿no es cierto? Y a mí no me obligan, nadie me puede obligar a incumplir. Obvio. Estamos trabajando con muchos delegados que creen que es necesario que el partido cambie su actitud hacia adentro, pero no creo que lleguemos a hacer más que lo que puede reunir el oficialismo partidario. Yo me conformaría con que pudiera haber un debate profundo de eso que pasen a la historia,
un debate en el que analicemos y hagamos un balance y rindamos cuentas, nos preguntemos qué fue lo que hicimos bien, qué fue lo que hicimos mal, qué cosas pudimos haber hecho y no hicimos, y que cada uno pueda dar explicaciones acerca de estas preguntas, ¿no? Ahora, Ricardo, ¿cómo toma usted, por ejemplo, que ya sabemos cuáles son sus principios, sobre todo en defensa de la vida, ¿no? Sí. Cuando se van produciendo dos muertes sin esclarecer, como la de Santiago Maldonado y la de Rafael Nahuel, y cuando tenemos una ministra de Seguridad que dice las fuerzas de seguridad no tienen que probar nada, tienen el beneficio de la duda, o el presidente que dice, bueno, hay que volver a los tiempos donde dar la voz de alto era acatar, detenerse. Con mucha preocupación, entonces ya lo he dicho, que no sale, que eso es otra cosa, ¿no? A mí no me preocupa, a ver, porque parece que estuviera incurriendo en una actitud medio pedante al quejarme porque no salga, pero lo único que me preocupa, y por eso lo digo en todos los medios, es que la gente, por lo menos los que confían en mí, sepan que yo me he expresado en estas cuestiones, ¿no? Bueno, sí, lo de la ministra no alcanzo a entender quién la puede haber aconsejado, alguien que no entiende absolutamente nada, y no es bueno tener de asesores a quienes no entienden absolutamente nada, ¿no? Porque, a ver, todos los particulares, cualquiera de nosotros está obligado a probar la legítima defensa. Si yo en legítima defensa mato a una persona y viene la policía y me encuentra con el muerto a mis pies, yo no le puedo decir, mire, fue legítimo defensa, bueno, quédese tranquilo, vaya a su casa. No me va a contestar eso a la policía, me va a decir, sí, fue legítima defensa, venga a probarlo. Bueno, mucho más el Estado, muchísimo más el Estado. El otro día la oía la vicepresidenta decir que algunos periodistas no defienden tanto, no se indignan tanto cuando muere un hombre de la fuerza de seguridad. Eso es de muy mala fe, muy deshonesto intelectualmente. Totalmente. Uno siempre es más exigente con el Estado. Yo no le pido al ladrón, al delincuente que proteja mi vida. Claro. Pero sí le tengo que pedir al Estado que proteja mi vida. Entonces, cuando ahora ocurren cosas que me generan dudas acerca de si el Estado protegió la vida o hizo lo contrario, tengo que ponerme muy exigente. Y lo lamentable es que hay gran parte de la sociedad que está actuando en la misma sintonía que la vicepresidenta. Entonces tenemos que ser muy responsables, todos los que tenemos alguna posibilidad de influir en la opinión pública y los periodistas en particular, con las cosas que se dicen. Hay un artículo de Fidanza, suele tener bastantes discrepancias, que es muy bueno en este sentido. Hay otro de Gargarella que es muy bueno en este sentido, y de otros varios especialistas en estas cuestiones, o filósofos del derecho, filósofos de la política, que se han expresado sobre estas cuestiones tratando de despejar las dudas a las que los conducen razonamientos tan poco rigurosos como ese que acabo de plantear, ¿no? Es un tema muy serio este. Ahora, ¿no se le está dando vía libre a la represión o mucho poder a la fuerza de seguridad para que actúen en consecuencia y después, bueno... No intencionalmente, pero uno más allá de las intenciones tiene que juzgar resultados. Y yo creo que sí, no somos muy rigurosos con el cumplimiento de la ley, sino somos muy rigurosos con los ciudadanos y con las reparticiones que dependen del Estado. Si no les exigimos rigurosamente el cumplimiento de la ley, no puede ser, más allá de nuestras intenciones, que algunos crean que pueden excederse, ¿no? Y que pueden hacer cosas como esta. Bueno, tiene que quedar muy claro que hay un gobierno que no tiene que permitir estas cosas, y si no, que hay una sociedad que no va a permitir que un gobierno sea con estas cosas tolerante o las relativice. Yo no tengo ninguna duda de que el gobierno no dio la orden. Ahora tenemos que saber, y nadie se puede enojar, Gustavo, porque digamos que queremos conocer la verdad. Algunos me dicen a mí, cuando digo esto, bueno, pero usted prejuzga. ¿Por qué razón prejuzgo? Porque está prejuzgando en este sentido. Me dice, si el gobierno dice que hubo un tiroteo, que fue en legítima defensa, usted dice que hay que conocer la verdad, está diciendo que el gobierno no dice la verdad. Entonces está prejuzgando. ¿Se entiende lo que digo? Sí, totalmente. Pero es tan insostenible es eso, que los mapuches podrían decir exactamente lo mismo. Porque ellos me podrían decir, sí, usted está prejuzgando, porque en el fondo al decir que quiere conocer la verdad nos dice que nosotros, que dijimos que no disparamos contra nadie, estamos mintiendo.
No, señor, además, lo que ocurre es que ni los mapuches, ni el gobierno, ni la prefectura es la que tiene que decir qué es lo que ocurrió. Claro. ¿Sabe quién tiene que decir qué es lo que ocurrió? La justicia. Claro. Y sin interferencias. Bueno. Ya sabemos las cosas que han ocurrido cuando se ha pretendido interferir sobre la justicia. Bueno, pero pareciera que aquí hay mucha interferencia y hay mucha presión política sobre jueces, sobre la justicia, sobre lo que pasó tanto en Cuyamén, con después la posterior desaparición de Santiago Maldonado, o así en Mascardi, ¿no? Bueno. Porque dicen las armas, y no han encontrado un arma, digamos, boleadoras, cuchillo y palo, lo único que han encontrado. Bueno, yo distingo entre lo que dicen los medios y lo que dicen desde el gobierno, ¿no? Y lo que se dice desde la justicia. Y además, cuando leo los medios, sinceramente, Gustavo, tomo con pinzas de uno y otro lado. Y está bien, y eso obviamente. Eso que me enseñan los periodistas a mí. Toma con pinzas todo lo que se dice. Así que bueno, yo el día que a mí me den un elemento de juicio que pueda probar que hay interferencias indebidas sobre la justicia, no tenga ninguna duda que lo voy a decir. No soy de los que dicen las cosas inmediatamente, sin tomarme cierto tiempo para asegurarme de que las cosas llegaron a un punto en el que hay que hablar, y cuando tengo elementos más que indiciarios de que algo ha ocurrido. Pero si llega a mis manos la información cierta de que hay interferencia, lo voy a decir. Bueno, hay acciones, por ejemplo, ahora, cómo se está actuando contra el juez Daniel Rafecas, que se lo pretende echar del cargo por una sentencia, un fallo que el gobierno no ha estado de acuerdo. Ahí es bastante clara la interferencia o la presión política. Bueno, ¿no? Vamos a ver cuando se tramite en el Consejo de la Magistratura las cosas que ocurran y que se digan allí, y la defensa para poder fijar posición sobre ese tema. Porque además el Consejo de la Magistratura les aclaro, insisto con esto, hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. Bueno, sé que hay un proyecto para cambiarlo, pero hay una discusión acerca de los contenidos de los cambios. Hay que cambiarlo para que nadie tenga preeminencia. Ricardo, ¿y económicamente cómo ve el gobierno? Duhovne el fin de semana admitiendo que la inflación no la pueden controlar, o Duhalde advirtiendo que esto puede terminar en un nuevo default. Mire, yo le voy a decir una cosa, Gustavo, ¿no? Yo espero que las cosas no se compliquen, porque necesitamos por los argentinos que las cosas no se compliquen, pero claro que al mismo tiempo se resuelvan los problemas, ¿no? Porque se puede, sin resolver los problemas, puede ocurrir que las cosas no se compliquen. Fíjese en la década del 90, ¿no? Menem se cansó de tomar decisiones equivocadas, y sin embargo ganaba elecciones. Porque, las consecuencias de las decisiones muchas veces se ven en el tiempo. Obvio. Ahora, ojalá que las cosas no se compliquen, que se tomen las decisiones que sean correctas. Ahora, si las cosas se complican, a mí me va a ver tratando de evitar que los problemas se profundicen. No sé muchos de los que hoy están que se escandalizan tanto cuando se manifiestan alguna diferencia. ¿Qué van a hacer? No sé qué van a hacer eso. ¿Pero usted cree que se pueden complicar en el marco del endeudamiento que está tomando el gobierno, o de una inflación que no está controlada como ellos mismos admiten? Y mire, que nosotros, a veces yo le digo a los radicales cuando recorro, digo, no se vecinalicen, porque las principales decisiones y la situación de cada comuna depende de las cosas que pasen en el país y de las decisiones que se tomen a nivel nacional. Claro. ¿No es cierto? No se vecinalicen. Bueno, hoy le diría, no se nacionalicen. Piensen en lo que está pasando en el mundo también, y por supuesto que se pueden complicar las cosas, porque cada vez más los países dependen de las situaciones o de las decisiones que se toman en el mundo. Claro que se pueden complicar. Siempre en política las cosas se pueden complicar, siempre son muy difíciles las cosas. Ahora, frente a esta posibilidad tenemos que tener actitudes constructivas, o las actitudes propias de quien, si le va mal, entonces tengo más posibilidades de llegar antes. Yo no quiero eso. Por eso quiero evitar que se cometan errores, por eso quiero que mi partido haga eso, no que se preocupe. Porque la pregunta es, ¿por qué mi partido no dice lo que dijo que iba a hacer? No hace lo que dijo que iba a hacer.
¿Por qué no señala errores? ¿A usted cree, Gustavo? Y porque están en una actitud cómoda, Ricardo. Claro, porque tienen puestitos, muchos. porque han conseguido puestos. Y a mí me interesa lo que acaba de decir usted cuando le dice a los radicales no se vecinalicen. Claro. Porque ese es el riesgo, que termine un radicalismo siendo un partido vecinal. No, y a todos los partidos. Mire, yo lo veo en todos los partidos, la Sí, vecinalización. no, es verdad. Vecinalización. Sí, sí. Como si las cosas más importantes se decidieran desde los gobiernos municipales, o como si las cosas que se deciden desde el gobierno nacional no afectaran a los vecinos. No existe el territorio nacional, existe la suma de los municipios. Y cuando yo tomo una decisión en materia de jubilación, afecta a los jubilados de Chascomús, a los jubilados de Maipú, a los jubilados de Ayacucho. Y sin embargo, la dirigencia local parece desentenderse de las cuestiones nacionales. Eso es nuevo en la política, eso no ocurría en la política. Y los puestos, lamentablemente. Ricardo, como siempre, un abrazo. Bueno, gracias. Gracias, Gustavo. Un abrazo grande. Que tenga buen día. Hasta luego. Chau.